Bienvenidos una vez más a Ya en Confianza. Qué gusto volver a saludarte. Si este es tu primer episodio, te doy la bienvenida. Ponte cómodo, sírvete un café, un té o lo que más te guste, porque este espacio es para eso, para hablar de la vida sin máscaras y sin sentirte que tenemos que aparentar que todo está perfecto. Y hoy quiero empezar con una pregunta muy sencilla, pero que puede cambiar por completo la conversación. ¿Alguna vez has sentido que vas tarde en la vida? Yo sí, más veces de las que quisiera admitir. Hay días en los que me despierto llena de ganas, con ideas, con proyectos y con mucha emoción, pero también hay días donde veo todo lo que me falta por lograr y pienso, ¿será que ya debería haber llegado más lejos? Es curioso cómo nosotros mismos nos ponemos una presión enorme. Nos decimos cosas como, a esta edad ya debería tener esto o el otro, ya debería ganar más dinero, sentirme más segura o saber exactamente qué es lo que quiero hacer. Y cuando eso no pasa, sentimos que estamos fallando. Pero hace poco me puse a pensar, ¿quién escribió esa lista? Es decir, ¿quién decidió que todos tenemos que vivir al mismo ritmo? Porque nadie nace con un calendario diciendo que a los 25 tienes que tener una casa, a los 30 un negocio súper exitoso y a los 35 la vida completamente resuelta. Simplemente son expectativas que vamos cargando y muchas veces son expectativas que ni siquiera son nuestras, son de la sociedad, de la propia familia o de las redes sociales. Esa vocecita en nuestra cabeza que siempre nos exige más. Yo también he sentido esa presión, porque si algo me caracteriza es que siempre estoy buscando hacer cosas nuevas. Me gusta emprender, me gusta aprender y me gusta intentar. Y aunque desde afuera parezca que siempre estoy ocupada o avanzando, quiero confesarte algo. Y es que muchas veces también siento miedo, siento dudas y creo que pocas personas hablan de eso, porque nos enseñaron a celebrar los resultados, pero casi nunca hablamos de todo lo que pasa antes de llegar a ellos. No hablamos de las noches donde pensamos en rendirnos, de los proyectos que no salieron como esperábamos o de las veces que sentimos que no éramos suficientes. Y justamente por eso quise grabar este episodio, porque quiero que este podcast sea un lugar donde podamos decir las cosas como son, sin filtros, sin ese maquillaje emocional, porque estoy convencida de que no soy la única que alguna vez ha sentido que va atrasada en la vida. Quizás hoy también estás viviendo algo parecido, tal vez estás buscando trabajo o quieres emprender y no te animas, o quizás solamente estás criando a tus hijos y sientes que no lo estás haciendo bien. A lo mejor simplemente estás tratando de descubrir quién eres y quiero decirte algo desde el corazón. No estás solo y no estás sola. Tampoco estás llegando tarde a ningún lado. Estás viviendo tu proceso. Y aunque hoy no puedas verlo, cada paso que das también cuenta. Incluso esos días donde parece que no avanzaste nada, porque crecer no siempre significa hacer algo enorme. A veces crecer significa levantarte de la cama cuando no tenías ganas, cuando decidiste volver a intentarlo o cuando aceptas que aún no tienes todas las respuestas. Y eso también es avanzar. Así que hoy quiero invitarte a que durante este episodio dejemos de lado la prisa y que dejemos de pensar en todo lo que nos falta y empecemos a valorar todo lo que ya hemos recorrido, porque quizá no estamos donde soñábamos estar hace 5 años, pero tampoco somos la misma persona de ese tiempo, y eso merece ser reconocido. Hay algo que me llamó mucho la atención hace unos días y me puse a pensar en todas las cosas que he hecho en los últimos años. En todo este tiempo he emprendido en varias cosas, he vendido productos, he empezado con la creación de contenido, nuevamente soy mamá y tengo responsabilidades todos los días. Ahora estoy aquí grabando este podcast y aunque suene raro, muchas veces he sentido que todavía me falta muchísimo por lograr. Es curioso, ¿no? Porque a veces logramos cosas que hace unos años solo imaginábamos y en lugar de celebrarlas, ya estamos preocupados por la siguiente meta. Nos cuesta detenernos y decir, respira, oye, qué padre todo lo que ya has conseguido. Vivimos pensando en lo que falta, nunca en lo que ya tenemos, y creo que eso nos roba muchos momentos de felicidad, porque la felicidad no siempre está al final del camino, también está durante el proceso, está en el primer cliente, en nuestra primera venta o en ese video que alguien compartió o simplemente en ese mensaje donde alguien te dice gracias. Necesitaba escuchar esto y quiero confesarte algo. Cuando decidí empezar este podcast, tuve muchas dudas. Yo pensaba, ¿y si nadie lo escucha? ¿Y si mi voz no les gusta?
o simplemente hay demasiados podcasts y el mío va a pasar desapercibido. Pero luego recordé algo que siempre intento decirme cuando tengo miedo. No necesito ser la mejor, solo necesito atreverme a empezar, porque si espero a sentirme completamente preparada, muy seguramente nunca hubiera logrado nada. Y creo que eso también aplica para ti. Dime, ¿cuántas veces has dejado cosas para después? Después hago ejercicio o estudio o ya después pongo ese negocio o el viaje que tanto he pospuesto. Después me daré ese gusto. ¿Y sabes qué? Ese después muchas veces termina convirtiéndose en un nunca. La verdad es que nunca vamos a sentir que todo está acomodado. Siempre habrá una razón para esperar, una excusa o simplemente el miedo. La diferencia está en decidir avanzar con todo y ese miedo, porque eso nunca va a desaparecer. Lo que cambia es el valor que tenemos para seguir caminando a pesar de él. Y si hoy me estás escuchando mientras manejas, trabajas, haces ejercicio o simplemente estás descansando, quiero que por un momento pienses en algo. ¿Qué sueño has pospuesto durante meses o incluso años? Y no me contestes a mí, respóndete a ti. Y luego pregúntate algo más. ¿Qué es lo peor que podría pasar si lo intentas? Tal vez no salga como esperabas, pero también puede pasar algo mucho mejor de lo que imaginas, porque todos admiramos a las personas que se atrevieron, pero pocas veces recordamos que antes de lograrlo también tuvieron miedo, dudaron de ellas mismas y pensaron en renunciar. Pero la diferencia fue que dieron el primer paso. Y hoy quiero invitarte a hacer lo mismo, y no porque sea fácil, sino porque tú también mereces descubrir de lo que eres capaz. Quiero comentarte algo que he aprendido con el tiempo, y es que antes pensaba que las personas exitosas eran aquellas que nunca dudaban de sí mismas. Yo las veía tan seguras y tan decididas que imaginaba que jamás sentían miedo. Con los años me di cuenta de que estaba completamente equivocada, porque las personas que admiramos también tuvieron miedo y también lloraron y se cansaron y seguramente se preguntaban si estaban haciendo lo correcto. La diferencia es que nunca dejaron que ese miedo decidiera por ellas. Y eso cambió mi forma de ver la vida, porque entendí que el problema no es sentir miedo, sino dejar de vivir por ese miedo. A veces nos da miedo empezar un negocio porque pensamos que puede fracasar, nos da miedo terminar una relación porque no sabemos qué viene después de ello, o simplemente nos da miedo cambiar de trabajo, decir no, poner límites o simplemente pedir ayuda. Pero poco a poco ese miedo empieza a tomar las decisiones por nosotros, hasta que un día despiertas y te das cuenta de que llevas años viviendo una vida que realmente no elegiste, simplemente elegiste lo que te hacía sentir menos riesgo. Y qué triste sería llegar al final de nuestras vidas preguntándonos qué habría pasado si sí lo hubiera intentado. Yo no quiero vivir con esa duda y la verdad es que prefiero equivocarme y aprender de esos errores porque si es necesario volver a empezar, volvemos a empezar. Al menos sabremos que lo intentamos. Y si algo me ha enseñado la vida, es que los errores no te definen. Lo que realmente te define es lo que haces después de cometerlos. Y es que somos expertos para señalar nuestros errores, pero muy malos para reconocer nuestros avances. Déjame preguntarte algo. ¿Cuándo fue la última vez que te felicitaste por algo? Y no por un gran logro, sino por algo pequeñito. Por ejemplo, levantarte cuando querías rendirte, por cuidar a tu familia o simplemente por terminar un día difícil. Todo eso también merece aplausos y a veces estamos tan ocupados viendo la meta que olvidamos admirar el camino. Hoy quiero que hagas un ejercicio conmigo. Cierra los ojos por un momento si es que puedes hacerlo y piensa en la persona que eras hace 5 años. ¿Qué le dirías a esa versión de ti? Estoy casi segura de que estarías orgullosa de muchas de las cosas que has logrado al día de hoy. Porque cuando estamos viviendo nuestras vidas todos los días, dejamos de notar cuánto hemos cambiado. Y crecer no siempre significa tener más. Muchas veces crecer significa ser una mejor persona, ser más pacientes, perdonarte o simplemente volver a creer en ti. Eso también es un éxito, pero de eso casi nadie habla lo suficiente. Hay algo que me ha costado muchísimo aprender en
estos años de vida y es dejar de compararme. No sé si a ti te pase, pero a veces abro las redes sociales por 5 minutos y termino sintiendo que todos avanzan más rápido que yo. Veo personas viajando, comprando casas, estrenando carro y logrando metas y sin darme cuenta empiezo a pensar, ¿qué estoy haciendo mal? Pero después cierro el celular y me hago una pregunta, ¿de verdad conozco la historia completa de esas personas? La respuesta obviamente es que no, solamente conozco el pedacito que decidieron compartir con nosotros, pero no conozco sus desvelos, las preocupaciones o todas las veces que quisieron renunciar. Y entonces entendí algo muy importante. Comparar mi vida completa con los mejores momentos de alguien más nunca va a ser justo. Y quizás hoy tú también necesitas escuchar esto, porque vivimos en una época donde es muy difícil sentir que nunca es suficiente. Siempre habrá alguien con más dinero, con más seguidores, un mejor trabajo, una casa, pero si vivimos mirando la vida de los demás, nos perdemos la nuestra. Y yo hoy quiero disfrutar mi proceso, quiero aprender, quiero equivocarme, pero también quiero celebrar mis pequeñas victorias y dejar de sentir esa culpa por no tener todo resuelto, porque la verdad es que nadie lo tiene, solo que algunos aprendieron a disimularlo mejor que otros, y no quiero vivir aparentando, sino que quiero vivir tranquila. Dormir sabiendo que hice lo mejor que pude con lo que tenía ese día, porque también hay días difíciles, días donde simplemente no puedes con todo, y ¿sabes qué? No pasa nada. No eres menos valioso por descansar o por querer llorar. No eres menos capaz porque hoy las cosas no salieron como esperabas. También eso forma parte de tu vida y de tu crecimiento. Hace poco escuché una frase que decía, las flores no compiten con las flores de al lado, simplemente florecen. Y desde ese día intento recordármela cada vez que me comparo, porque mi camino es mío y el tuyo también. No necesitamos correr la carrera de alguien más. Solo necesitamos seguir caminando en la nuestra. Así que hoy quiero proponerte un reto. Durante esta semana, en lugar de compararte con alguien más, compárate contigo. Pregúntate, ¿soy mejor persona que hace un año? ¿He aprendido algo nuevo? ¿He superado algo que antes me parecía imposible? Estoy segura de que la respuesta será que sí. Y si aún no lo ves, date tiempo, porque crecer también requiere paciencia. Y recuerda algo que quiero que nunca se te olvide. No estás empezando desde cero, estás empezando desde la experiencia y eso hace toda la diferencia. Antes de despedirme, quiero dejarte con una reflexión que sinceramente me hizo mucho sentido. Y es que muchas veces nos pasamos la vida comparándonos, comparando nuestro trabajo, nuestro cuerpo, nuestra familia, incluso nuestros tiempos. Y en ese intento por alcanzar la vida de otra persona, se nos olvida disfrutar la nuestra. Hoy quiero invitarte a que dejes de medir tu camino con la regla de alguien más, porque cada historia tiene un ritmo diferente. Cada persona vive procesos distintos y cada quien florece cuando le toca florecer. Me gustaría que esta semana, en lugar de preguntarte por qué ellos sí y yo no, te preguntaras, ¿qué puedo hacer hoy para acercarme un poquito más a la vida que realmente quiero? Porque no necesitas resolver toda tu vida en un solo día, solo necesitas dar el siguiente paso. Y quiero despedirme con una frase que me encantó y que espero también se quede contigo, y es, no compares tu vida con la de los demás. El sol y la luna no compiten entre sí, ambos brillan cuando llega su momento. Así que si hoy sientes que todavía no es tu tiempo, no te desesperes, sigue preparándote, sigue creciendo, pero sobre todo, sigue creyendo en ti, porque cuando llegue tu momento vas a brillar con una luz que nadie más puede tener. Pues no me queda más que agradecerte por haberme acompañado en este episodio. Si este capítulo te dejó pensando o crees que le puede ayudar a alguien, ayúdame a compartirlo porque nunca sabemos quién necesita escuchar estas palabras. Recuerda, yo soy Nelly y esto fue Ya en Confianza. Nos escuchamos muy pronto y no olvides que tu momento también va a llegar. Hasta la próxima.